continuamos con la serie de conocer a Dios, disfrutar de Él y ¿qué? Darlo a conocer. ¿Cómo yo puedo dar a conocer a Dios? A través de mi vida. ¿Amén? Si Cristo está en mí, yo voy a reflejar a ese Dios grande, poderoso, bueno, misericordioso, y la gente podrá verme, pero a través de ti Dios puede ver ese Dios y tú lo das a conocer, pero también a través de su palabra, y lo más importante, a través de hacer discípulos. Lo leemos, Mateo 28:18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridad, toda potestad me es dada, ¿en dónde? En el cielo, que siempre la ha tenido, y en la tierra, que se había perdido esa autoridad porque el hombre al pecar le cedió la autoridad a Satanás. Jesús vino a retomarla. Él venció la muerte. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Él venció la muerte, bajó a los sepulcros, tomó consigo la cautividad y subió a los cielos. Y en Él está toda la autoridad. ¿Y sabes a quién se la dio ahora? ¿A quién? A la iglesia. ¿Amén? Si tú eres iglesia, es para ti. Si no eres iglesia, estás bajo el maligno, dice la Biblia. Pero hay libertad en el Señor. Dice entonces: por tanto, como ya tengo la autoridad, ahora yo los mando en esa autoridad y les digo: vayan y hagan discípulos. Y en la semana pasada vimos que es ser un cristiano, ¿se acuerdan? Un seguidor de Cristo. Y vimos que Cristo es un título, no es un nombre. ¿Y qué significa? Ungido, Mesías. ¿Amén? Cristo y Mesías es lo mismo, que significa ungido. Y solo se ungía a los sacerdotes y a los reyes para el propósito que Dios había dado. Dice entonces: a todas las naciones. ¿Y cómo se hace un discípulo? Di conmigo, ¿cómo se hace un discípulo? Número 1, bautizándolo. Y número 2, enseñándole que guarde todas las cosas. De esa manera se hace un discípulo. Y se bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque los tres son Dios. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga por su iglesia. Y después de eso viene lo que se conoce como la eternidad futura. Estaremos por la eternidad con Él. Amén. Mi hijo me dice: ¿y qué hay ahí? Hay fuego. Y yo: mira, hay cosas que la Biblia no dice, pero si estamos con Él, tenemos todo. Amén. Gloria al Señor. Miren Marcos 16:15. ¿Qué tenemos que hacer para ser un discípulo? Hay que predicarle, bautizarle y enseñarle. Y como iglesia a veces tenemos tradiciones, o han filtrado tradiciones que han afectado a la iglesia. Y la gente piensa que no es necesario bautizarse. Pero hoy lo vamos a entender y lo vamos a aplicar. Dice: y les dijo, este es Jesús: y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y que fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, ¿qué? Hermano, ¿el bautismo salva? ¿Sí o no? Si creyere y fuere bautizado, será salvo. Pero luego dice: y si no creyere, no será condenado. Amén. Entonces, quiero dar el énfasis hoy en el bautizo. ¿Qué significa? ¿Por qué se hace? ¿Sí? ¿Por qué lo hizo Jesús? Y a veces nosotros no avanzamos a los bautizos. Para muchos piensan que es un compromiso mayor, pero es obediencia. Amén. Y se los adelanto. Bueno, vamos sobre la escritura. Mira como 1 Corintios 10:1. Esto es en el Antiguo Testamento. ¿Alguien lo pudiera leer fuerte? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron al mar. Todos, entonces fueron bautizados en el nombre
Amén. El pueblo de Israel cuando salió de Egipto fue bautizado. Literalmente no. Pasaron por en medio del mar. Amén. ¿Los perseguía quién? El faraón. Y los iba a destruir. Y ellos se encontraron entre el ejército enemigo lleno de armas para destruirlos y el mar. Y ellos estaban en medio para ser destruidos. ¿Qué hizo Dios? Dios abrió el mar y ellos pasaron en medio. Amén. Y cruzaron el mar. Y cuando ellos cruzaron el mar se cerró con todos los que estaban ahí. Y gran destrucción vino sobre los egipcios. Ahora, este es el mar, el púlpito. Los egipcios están de este lado. ¿Podrán ir hacia los israelitas? Ya no. Escúchame, observa. Los israelitas podrán regresar a Egipto. Ya no. ¿Por qué? ¿Qué está en medio? El mar. Ese bautizo es un simbolismo que representa que ya ellos ya no van a regresar a la vida de pecado. ¿Me están escuchando? En el Antiguo Testamento eso significa, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Pero el bautismo representaba que tú te apartabas de esa vida y ya no regresabas atrás. Muchos todavía recordaban lo que hacían en Egipto. ¿Amén? Seguimos. Ahora en Cristo es de esta manera. ¿Qué significa bautizo, hermano? ¿Qué significa? ¿Alguien sabe? ¿No dijo? ¿Perdón? Dejar atrás el pecado. No, la palabra bautizo viene un término que es bapté en griego y significa sumergir completamente. Amén. Eso significa el bautizo. Solo por el propio término tienes que hacerlo. Me voy a bautizar, ¿qué estás diciendo? Me voy a sumergir. Amén. Y cuando te dicen, me voy a bañar, y nada más te echas agüita. Un baño, ¿cómo le dicen? Un baño ruso. Entonces, no te bañaste, te trapeaste. Pero si tú dices, me voy a bautizar, estás diciendo que te vas a sumergir. ¿Te das cuenta? Y mira lo que dice Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, ¿en quién? En Cristo Jesús, hemos sido sumergidos, ¿sí?, en su muerte? Cuando Cristo murió, su cuerpo, ¿dónde quedó? En la cruz. Y luego lo llevaron al sepulcro. Su cuerpo, ¿vale? Su alma con su espíritu bajó a los sepulcros. Pero Él fue, lo que tú eres es tu alma. Tu cuerpo solo es un vehículo. Él fue sepultado en el sepulcro literal, pero también su alma fue sumergida al sepulcro, ¿sí? Y Él no se quedó ahí. ¿Qué hizo Él? Se levantó, surgió de entre la muerte y volvió a su cuerpo al tercer día. Amén. Y Él se presentó a más de 5,000 personas. Y los que lo veían decían, wow, ¿cómo es posible? Y aún muchos decían, a ver, yo quiero ver sus llagas, si es verdad o no. Hasta que le dijo a Tomás, mete tus dedos, mete tu mano en mi costado. ¿Y qué dijo Tomás? Wow, se postró a adorarle. Y Jesús le dijo, por cuanto viste y creíste, eres bienaventurado. Pero más bienaventurados son aquellos que sin ver creyeron. Amén. Eso hizo Jesús. Jesús fue bautizado y todos los que somos bautizados hacemos esa representación. Mira, observa, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautizo. Cuando alguien se bautiza, se sumerge haciendo la representación de su muerte y entra completamente al agua. Y si se queda mucho tiempo en el agua, lo va a hacer literal. Déjalo ahí una media hora para que. Dice,
juntamente con él para muerte por el bautizo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también que nosotros surjamos a una vida nueva. Amén. Eso representa la muerte, sepultura y resurrección. ¿Y cómo se hacían los bautizos? Se hacían en lugares públicos. ¿Sí? ¿Por qué? Para que la gente viera. Oye, don Pedro se va a bautizar. No hay ningún Pedro acá. Oye, pero ese era malísimo. Oye, pero ese andaba con Petra, Juana, Panchita. Y mira, ahora y cuando ves, ya don Pedro dejó a Panchita, dejó a Juana. ¿Y ahora con quién va? Si es que lo perdonó, va con, si no, va solo, por pecador, se arrepiente. Ok, entonces, pero ahora vive una vida nueva en Cristo y comienza a restaurar su vida, su familia, y todos los destrozos que hizo ahora comienza a reconstruir, pero no va solo. Amén. Va con el Señor y le da la fuerza y se acuerda de sus cosas y dice: sí, es cierto, por eso estoy así, pero vamos adelante. Amén. Dice el 5: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de ¿qué? Su resurrección. Un día, hermanos, si tú mueres en Cristo, vas a resucitar entre los muertos. ¿Cuántos dicen amén? En él. Entonces, eso hacían los cristianos. Les predicaban el evangelio y le decían: ahora tienes que creer. ¿Crees en Jesús? Sí, creo en Jesús. Pues ahora vamos a bautizarnos. Pues vamos, porque el bautismo, ¿qué es? Di conmigo: una ordenanza. ¿Qué es el bautismo? Una ordenanza. Hay dos ordenanzas en la Biblia: el bautismo y la cena del Señor. Pero ¿qué pasa si tú obedeces una ordenanza? Tú estás agradando a Dios. Amén. El bautismo salva, no porque la salvación no es por obras. Amén. Es por gracia. Pero tenemos el personaje en la cruz. Estaba Jesús en la cruz. Estaban dos personajes, dice la tradición, que eran Dimas y Gestas. La historia no nos lo dice. Pero uno de ellos dijo: a ver, si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. A ver, y él todavía le reclamaba. Y el otro, al ver su condición y reconocer su vida de pecado, él dijo: este es un mal hecho. Nosotros merecemos estar aquí, porque fuimos malos, pero él nada ha hecho. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios, acuérdate. No le dijo: sálvame, por favor. No, le dijo: si quieres, si puedes hacerlo, acuérdate. Amén. ¿Y qué más Dios, que es grande, que murió por él, como diciendo: por ti morí, pero te tenías que arrepentir? Y le dijo: hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. ¿Se bautizó? ¿Por qué no se bautizó? Porque no tuvo tiempo. A menos que hubiera llovido ese día. Pero no le dio tiempo de bautizarse. Al rato, ¿sabes qué hicieron? Les quebraron sus rodillas. Y lo que sostenía su cuerpo eran sus rodillas. Y al no tener que les sostuviese, morían asfixiados porque no podían respirar. Y morían de asfixia. Imagínate, querer y no poder. Entonces, pero después de esa muerte asfixiante, estaba en la gloria. Amén. Entonces, ¿se bautizó? No, porque no tuvo tiempo, hermanos. ¿Qué sería el bautizo? Un fruto digno de arrepentimiento. Si yo ya creí en Jesús y no me he bautizado, yo no estoy obedeciendo. Si tú ya creíste en Jesús y no has hecho eso, porque no ha habido bautizos, pero ya hay el deseo de obedecer a Dios,
estás en buen camino. Amén. Pero mucha gente dice, mira, sí soy cristiano, pero no me he bautizado, O sea, como que el bautismo es un compromiso más. No, el bautismo no salva, el bautismo solamente es un fruto digno de arrepentimiento. Crees en Jesús y Jesús te dice, hay que congregarse, te congregas. Hay que leer la Biblia, lees la Biblia. Hay que orar, ora, comienzas a obedecer. Cuando antes éramos rebeldes, no le obedecíamos a nadie. ¿Sí? Ahora, esa rebelde comienza a obedecer. Oye, pero no lo entiendo. Lee. Oye, pero... Y comienzas en una aventura. ¿Escuchaste la alabanza? Estar con Cristo, dice, se ha vuelto una aventura. Yo pensaba que la vida cristiana era aburrida. Y es de las cosas más impresionantes que puede haber. Me he sentido a veces hasta cazafantasma. Vamos a orar por un endemoniado. Vamos, pero no vas tú, vas con Cristo. Pero son cosas, y de esas muchas. Y Dios te va en esa aventura de salvar almas para Cristo. Amén. Y tú vas caminando en vida nueva, en perfección. No. Somos pecadores, somos falibles, fallamos, pero vamos en pos. ¿Sale? Entonces, ¿el bautismo salva? No. Mira esta historia de alguien que se bautizó. Lo leo rápido. Un ángel del Señor habló ¿a quién? A Felipe. ¿Quién era Felipe? ¿Un apóstol? No. ¿Quién era? Un diácono, un servidor. A veces pensamos que nada más los pastores predican. No. Todo cristiano debe predicar. Y andaba Felipe, dice que el Señor le dijo, levántate y ve hacia el sur. ¿Y qué hizo Felipe? Obedeció. Por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces, él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, un negrito, un etíope, eunuco, ¿sí saben qué es un eunuco? Alguien que está capado, sí, porque él servía a la reina. Funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén ¿a qué? Orar. Luego les cuento más de eso, pero seguimos. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y venía leyendo. El Espíritu dijo a Felipe, ¿qué vas a hacer, Felipe? Mira, allí está el carro, ve, acércate. ¿Y qué más? Acércate. ¿Pero qué? Acércate. En Cristo a veces no te dan muchas indicaciones, solo te dice, ven. ¿Y qué tienes que hacer? Ven. Acércate y júntate a ese carro. Y él fue en obediencia y se acercó. Y pues ahí va. Imagínate el carruaje, los súbditos, el hombre leyendo el libro, pero porque no era un libro como el de ahora, era un pergamino de casi 2,5 metros. Lo estiró y lo venía leyendo. ¿Y cómo lo venía leyendo? ¿Audible? ¿En voz alta? ¿Cómo? En voz alta, por eso lo escuchó. Él iba al lado y escuchó que él estaba leyendo. Es bueno que leamos en voz alta porque nos escuchamos y nos ayuda la dicción. Dice, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Ahí venían, ¿no? Caminando. Pero ¿entiendes lo que lees? Y voltea el hombre y dijo, ¿y cómo podré? Pues él estaba leyendo, él estaba obedeciendo. ¿Y cómo podré? Y él seguía. Si alguno no me enseñare. ¿Qué le estaba diciendo? Tú sabes, enséñame. Y le dice, y rogó a Felipe que se subiese. Tú sabes, hay más o menos, no sé mucho. Juan 3:16 y otros. Y me sé varios, pero no sé dónde están. Pero me sé. Pues súbete, vete. Y lo subió. Y ahí va Felipe. Se sube Felipe y se sentó al lado de él. El pasaje de la escritura que leyera este. Nosotros que sabemos la historia sabemos a quién se refiere, pero el hombre no sabía. Dice, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que los trasquila, así no abrió su boca.
y su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo: Felipe, te ruego, no entiendo que me digas de quién habla esta escritura. ¿Quién fue humillado? No sé. ¿De quién dice el profeta esto? ¿Del mismo profeta Isaías o de alguien más? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, 700 años antes de Cristo se escribió el libro del profeta Isaías, le anunció el evangelio. ¿Sabes qué estaba profetizando Isaías? Que un día un hombre iba a venir. Pero ¿sabes qué? Parecía hombre, porque tú lo veías, tenía como 33 años, barbudo, era carpintero. Pero ¿sabes qué? Cuando él oraba, la gente sanaba. La gente lo buscaba, los niños se le acercaban, porque no solo veían a ese hombre, le era revelado que ese hombre era el Hijo de Dios. Y él dijo que un día iba a morir, y él fue humillado, porque él era Dios, mas se humilló y fue escupido. Dice la Biblia: los que me mesaban la barba, su barba se la arrancaron. Él pudo haber mandado ángeles y destruir a muchos, todos, mas sin embargo él fue humillado, y como cordero mudo, él no dijo nada. ¿Sí? El rey le decía: defiéndete, y no dijo nada. Eres el Hijo de Dios. Él sabía qué iba a hacer, y como cordero mudo fue llevado al matadero. ¿Y sabes qué? Ese Jesús fue el que crucificaron. El que crucificaron, ese. Pero ¿sabes qué? No murió. ¿Cómo que no murió? Sí murió. Sí murió. Pero él se levantó de entre los muertos. Imagínate que el que quiere escuchar estaba admirado al lado de él. ¿A poco sí resucitó? Resucitó. Mira, yo lo vi. Los domingos se aparecía y le platicó lo de Tomás. No sé qué tanto le haya platicado el hombre, pero le empezó a contar. Se presentó a más de 5,000 gentes. Cuando él resucitó, varios de los que estaban en el sepulcro también se levantaron. Y ese hombre dijo que hagamos discípulos. Pero ¿sabes qué? El pueblo de Israel no ha entendido que él es el Mesías y sigue haciendo fiestas. ¿Y sabes qué mandó? Que ahora nosotros le representemos a él en la tierra, y así como él murió, nosotros muramos y nos bauticemos. ¿Qué es bautizo? ¿Qué es bautizo, hermano? Nos sumerjamos y salgamos a una vida nueva. Dice el 36: y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Él le venía diciendo: ¿me tengo que bautizar? Sí. Porque quieres ser un discípulo. Claro que quiero ser un discípulo. Pues tienes que obedecer. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: hey, Felipe, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Tengo que ir a la iglesia? ¿Tengo que hacer ciertos rituales religiosos? ¿Qué le dijo Felipe? Si crees un poquito, si crees de todo corazón, bien pues. Y respondiendo dijo: creo que ese Jesús es el Hijo de Dios. Y esa hora, hermano, mandaron para el carro, descendieron ambos al agua, y Felipe no dijo: ay, espérame, le va a hablar al pastor, que venga. No, él era un discípulo de Cristo y él estaba obedeciendo, y bajaron al agua con ropa. No me preguntes, que es así, no me contaron. Pero bajaron al agua, se metieron a cierta altura, y ese hombre, negrito, también a los negritos los quiere Dios, a todos los amados, bajó a las aguas, y ese hombre obedeció y fue sumergido, y él salió. Ahora, después de ir a una religión, ya no regresó con su religión. ¿Con quién regresó? Con Cristo en su corazón, con Cristo en su vida. Y ahora él tenía dirección, y se fue
hasta allá. Dice, mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo sumergió. Todo. Un pelito no, va todo. Y salieron a una nueva vida. Amén. ¿Qué leímos en Marcos 16:16? El que creyere y qué, y fuere bautizado, el que cree y puede, porque si te predican en el desierto y no hay agua, no, pues ¿cómo? No puedes. Amén. Pero si tú ya creíste y puedes y hay agua, queremos hacer una piletita y la vamos a llenar y aquí vamos a bautizar. Vámonos al río, luego se ahogan, mejor aquí no. Sí, ha pasado. Es mejor aquí y público que veamos públicamente muerte, sepultura y resurrección. ¿Sabes que los llamados al altar no son bíblicos? Luego te voy a platicar de eso. Se puede, se vale, sí, se ha hecho mucha tradición, pero ¿qué se hacía? ¿Sabes cuántos días demoró Pablo en bautizarse? Cuando creyó, cuando cayó, quedó ciego, 3 días estuvo en ayuno, le compartieron, creyó y al tercer día se bautizaron. Cuando Pedro predica, se convierte en 3,000 almas y dice que creyeron y ¿qué? Y se bautizaron. Cuando el hombre en la cárcel que se iba a matar porque pensó que se habían ido todos, dice que creyó toda su casa ahí, se bautizaron. Amén. Entonces Dios nos llama y Dios nos está enseñando que si yo creo, tengo que obedecer los mandatos de Dios. ¿El bautismo salva? No, pero es un fruto de mi obediencia a Dios. ¿Tengo que bautizar a todos? No al que cree. Amén. Porque hay 2 ordenanzas o 2 principios para poder bautizar. ¿Qué dice ahí? Los niños deben ser bautizados. Hay 2 requisitos para bautizar. Número 1, arrepentirse de todos mis pecados. ¿Los niños tienen pecados propios? No. Amén. Traen el pecado de Adán. Vienen espiritualmente muertos. Espiritualmente, cuerpo sí, pero el espíritu está muerto. Están separados de Dios. Sí, pero propios pecados no hay. ¿Cuál es el segundo requisito? Reconocer a Jesús como Señor. La palabra Señor significa dueño. Amén. Somos comprados. Él pagó con su sangre nuestro rescate porque éramos esclavos del pecado. Queríamos salir y estábamos ligados, regresábamos. Y nos queríamos escapar cuando nos sentíamos mal, porque cuando nos sentíamos bien corríamos. Pero si nos sentíamos mal, no, Señor, ya no lo quiero hacer. Pero el pecado nos mantiene esclavos. Y dice la Biblia que el que es vencido en algo se hace esclavo del que lo venció. Entonces el segundo requisito es reconocer a Jesús como Señor y Salvador. ¿Tu niña? Bueno, espera, ¿cómo se llama? Ahí está bien. Itzae. Ah, sí, escucha. ¿Reconoces a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, Itzae? Itzae tiene calor, tú sopla, no me andes preguntando cosas. Ella no sabe, no tiene conciencia. Ella solo quiere comer, quiere jugar, todavía no entiende. ¿Qué pasa si un niño muere? Ahorita lo vemos, ¿vale? Vamos a Marcos 10:13. Jesús predicaba, man, y siempre estaban sus discípulos con él. Y sabes que era atraído, los niños eran atraídos porque Jesús predicaba, pero él era amable. ¿Sí? ¿Qué es amable? Que se deja amar. Amén. Era carismático, él era alegre. A veces nos presentan a un Jesús hermético. No, él hablaba con todos. Él predicaba, y eso era para que un niño se acerque a alguien, es porque le agrada. Oye, mira, está Jesús, vamos. Dice la Biblia, y le presentaban niños
para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. ¿Qué vienen a traer? No, sáquense. Bueno, con otras palabras. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo que dejad los niños venir a mí. Déjenlos. ¿Y qué hizo el niño cuando lo dejaron? Corrieron a Jesús. Dejad los niños venir a mí. ¿Y qué? No se los impidáis. ¿Por qué? Porque de los tales es el reino de Dios. Hermanos, si un niño muere, ¿a dónde se va? Se va a su casa, porque él es del reino. ¿Me escuchaste? Él no tiene pecado, él no tiene conciencia de pecado. Es más, nosotros tenemos que hacernos como los niños, inocentes. Amén. Si un niño muriese sin ser bautizado, la Biblia nos enseña que el reino de los cielos es de los niños. Y si él muere, se va a su reino porque es de él. Amén. Por gracia. Dice: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo la mano sobre de ellos, ¿qué hacía Jesús? Los bautizaba. ¿Eso dice? No, los bendecía. Amén. Como iglesia nosotros no bautizamos niños. Hay cosas tan absurdas que iglesias ortodoxas a veces meten a los niños de cabeza. Imagínate meterte de cabeza y a la hora que te saca, pues se te mete el agua en la nariz. Han muerto niños por una práctica religiosa. ¡Qué terrible! ¿Y qué significa bautizo? Hay que sumergirlo. Pues hasta pones en peligro la vida del niño. ¿Y qué hicieron muchos? Mejor no lo sumergimos. ¿Mejor qué? De aquí para acá, para que no. Esa es una tradición, pero no es bíblica. Amén. Yo no tengo que decir, ¿es bueno o es malo? ¿Yo qué tengo que decir? ¿Es bíblico o no es bíblico? Porque hay muchas cosas buenas que no son bíblicas. Y mi fe debe estar sustentada con la palabra de Dios. ¿Amén? Si no, no debo seguir esas prácticas. ¿Por qué? Porque quiero agradar a mi Dios. Es bueno, sí es bueno, pero a Dios no le agrada. Tú haz las cosas que le agraden a Dios. ¿Amén? Ok. Entonces, ¿qué sí nos dice la Biblia? ¿Alguien nos puede leer, Lulú? Fuerte. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Amén. Eso sí dice la Biblia. Instrúyelo cuando tenga 18. Ya está chueco, tatuado, todo. No, era antes, brother. Ya lo quieres componer, no, ya está todo torcido. Dios puede hacerlo, sí, pero si tú lo diriges desde pequeño, le enseñas a leer. Mira, te ve leer, te ve orar, tú le estás enseñando. ¿Cuántos se han puesto a orar y cuando ves tu niño está ahí a la hora? ¿Por qué? Porque imita. Amén. Y esa imitación al rato la hacen propia. ¿Vale? Dice entonces: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere grande, la palabra que fue sembrado, dice la Biblia, no volverá vacía. Y ahí va a estar. Cuando tenga razón de creer, entonces va a tomar la buena decisión. Yo conozco una persona de mi trabajo, es profesionista, muy inteligente, pero ella dice: yo no les enseño nada, que ellos decidan solos. No, lo está tirando al mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Dice otro proverbio 14:12: hay caminos que para el hombre parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. El hombre en su propia opinión se desvía tan fácil. Y luego dice: la insensatez, la necedad, la terquedad del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón.
Dios, ¿por qué me hiciste? ¿Por qué? Por necio, porque anduviste chueco, obviamente gastaste más de lo que tenías que gastar y pues te endeudaste. Oren por mí por un milagro de prosperidad. No, deja de gastar, come frijolitos, arroz un mes, frijolitos, y vas a ver que va a alcanzar. Sé sabio, ¿sabes? Entonces, eso es lo que nos enseña la Biblia, que tenemos que obedecer. Dice, y viendo Jesús se indignó y les dijo, dejad los niños venir a mí. ¿Cómo yo puedo impedir que un niño vaya a Cristo? ¿Un niño solo puede ir a la iglesia? No puede, se lo van a robar, no sabe. ¿Qué hay que hacer? Llevarlo. ¿Puede orar solo? No sabe. Yo le tengo que enseñar. ¿Sí? Y a veces sus oraciones son así como se le enseñaste. Mira, así se la graba igualito. Y ora más, ¿no? Porque es lo que le enseñaste. Dice, nosotros podemos impedir cuando llevamos una doble vida. Cuando en la iglesia somos uno y en la casa somos otro. Dice que una vez murió un pastor y llegó a la iglesia a ver el féretro. Estaba la esposa y el hijo ahí sentados. Y llegaron y decían, ay, qué hermano tan bueno, siempre nos ayudaba cuando teníamos necesidad. Y así, y empezó a desfilar los hermanos. Ay, este hombre tan bondadoso, tan caso. Y dice el hijo, oye, ¿será que sea mi papá Soma? Te dice, porque mi papá, ese no es mi papá. Ni el mismo, no sé de quién hablan. Porque en la casa, nada que ver. Amén. Somos candil. Entonces, la Biblia nos enseña que nosotros cuando ya tengamos razón y hayamos creído, si tú ya creíste en el Señor, pregúntame, pastor, ¿cuándo nos bautizamos? Ya nos enseñaste, ahora vamos y cooperamos para la alberca y nos bautizamos. Amén. ¿Qué así hacemos con la iglesia? Presentamos a los niños. En este caso, vamos a presentar a una niña muy hermosa. Ahí está. Cuando nació, ahora está más buena. Ya está. El viernes cumpleaños, su primer año. ¿Y qué están haciendo sus papás? Queriendo agradar a Dios. Amén. Y aquí están sus papás. Ahorita se los presento. Quiero que escuchemos una alabanza. Esta alabanza es para ellos y es para todos. Escúchala que la misma palabra lo que dice. Si siento a mi lado un abrazo me da, no me dice papi de dónde estoy. Con su almohadita se recuesta a mí y me dice papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy, apagando las luces hago una oración. Y cuando ingresa al ver al bebé, un padre que vive para Dios, Señor, yo quiero
paciente y tierno, lleno de amor. Él aprende de lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que vea en mí. Señor, no quiero ser como tú, porque quieres ser como yo. No quiero ser un buen ejemplo, y sus oídos puedan ver. Señor, ayúdame, enséñame, que pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque quieres ser como yo. Quizás él mire a mí diciendo también ser mejor, pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Señor, yo quiero ser como tú, porque quieres ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame, enséñale, que pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque quieres ser como yo. Y yo quiero ser como tú, porque quieres ser como yo. A veces te han tocado buenos padres. Bueno, ningún padre quiere nada malo para sus hijos. Pero por sus pecados, los cuales son esclavos, viven en esa esclavitud. Mis papás se separaron cuando yo tenía 6 años. Lloraba a Dios que me volvieran. Nos volvieron, ¿por qué? Porque yo entiendo que Dios los hizo libres y nunca decidieron seguir a Dios. Quieres ser como yo, quiero ser un buen ejemplo, sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame, enséñale, que pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque quieres ser como yo. Yo quiero ser como tú, porque quieres ser como Y hay cosas que no tuviste, pero luego te va a tocar hacerlas. Amén. Ellos decidieron, ahora me toca a mí ser padre, y ahora Dios me dio hijos, y ahora Dios me da la oportunidad de ser un mejor padre, y sin Él es imposible. Amén. Yo quiero presentar a un matrimonio con sus hijos, que Dios, vamos a bendecirlos, porque no es del pastor, de la iglesia. Hoy no está Cristo. Amén. Hoy no está Cristo literalmente. O sea, que Jesús imponga sus manos y los bendiga. Cristo está en el tercer cielo. Pero nosotros, dice la Biblia, somos el cuerpo de Cristo. Y nosotros les vamos a bendecir. Nosotros vamos a orar por ellos. Pero déjame decirte algo. A veces me dicen, quiero presentar a mi niña o mi niño, pero no saben que la presentación es de los padres. El compromiso no es de la niña. El compromiso de quién es? De los padres, de los abuelos. Por eso pasan, a veces son criados por los abuelos. Amén. De la tía, no sé si sea familia, de los tíos. Y ellos son los que van a dar fe de su educación. Y a veces un padre, un tío fiel puede llevar a Cristo a ese niño. Y aunque los padres no, pero hoy gracias a Dios tenemos estos padres jóvenes. Si pueden pasar. Miguel, ¿me mueves tantito?
Hoy se los presentamos. Y antes de orar, quisiera que ellos dijeran algo, bueno, decir algo por su hija. Buenos días, me llamo Manuel y sobre el día de hoy quiero, antes que nada, darle gracias a Dios, ¿no?, por permitirme estar aquí, por permitir tener estas dos pequeñas princesas en mi vida, ¿no?, unas princesas mágicas, como dice la canción, ¿no? El día de hoy, pues Dios me ha regalado esta parte, ¿no?, prestarme a dos niñas en mi vida, en la vida de mi esposa, ¿no? Una bendición que hace un tiempo atrás yo no creía posible, ¿no?, para una persona como yo, para un pecador como yo, ¿no? Y el día de hoy, gracias a su misericordia, porque el día de hoy entiendo que nada más fue gracias a su misericordia que hoy estoy aquí, ¿no? Hoy el Señor me permite tener estas pequeñas, ¿no?, que me han robado el corazón, ¿no?, que me han robado todo, pues, junto con mi esposa. El día de hoy agradecemos a Dios que nos haya permitido formar una familia, formar y intentar darles enseñanza y darles sabiduría a estas pequeñas, para que el día de mañana puedan ser unas niñas, unas mujeres de bien. Pues dice el pastor, ¿no?, tenemos que instruirlos, ¿no?, como dice la palabra. El día de hoy yo quiero una vida diferente para ellas, por eso estoy aquí, ¿no?, por eso mi familia está aquí y juntos, tomados de la mano, pues el día de hoy, ¿no?, agradecemos esta parte y agradecemos la presencia de ustedes y pues nada, ¿no?, darle gracias a Dios porque pues hoy nos permite estar vivos y estar unidos como familia. Amén. Dame una ofrenda de palmas al Señor. Nos ponemos de pie, iglesia. Vamos a Karina, ayúdame, ¿verdad? Vamos a bendecirles. Hoy le presentamos a esta niña delante de Dios. A veces el pastor los carga y los alza, tipo Rey León. No, es su familia. Es su familia que nos trae, que nos presenta. Y luego lloran, es una locura, ¿no? Que sea Dios el que presente esta familia. Si puedes, ¿quieres bendecir? Es bendecir. Extiende tu mano delante de ellos, delante de Dios, delante de su abuelita, su tía, sus primas, ¿no?, están aquí y hoy les presentamos. Padre, gracias, Señor, por esta hermosa familia, la cual sé que tú has llamado, Padre. Sé que has llamado principalmente la cabeza de este hogar. Hoy en tu nombre le bendecimos, papá. Bendecimos con sabiduría, con gracia. Que tú le enseñes a guiar su hogar por el camino correcto. Que tú le enseñes a caminar en tus caminos, Señor Dios. Que lo apartes de la mujer perversa, de la mujer incauta, Señor. Que guarde su corazón en fidelidad. Que prospere su trabajo, que prospere su vida, papá. Para que sea el proveedor, para que sea el sustentador, para que sea el hombre de la casa, Señor bendito. Así bendecimos a su ayuda idónea, papá. Que tú le des esa gracia como mujer prudente, Padre. Que edifica bien su casa, que ayuda, Señor, que administra, Padre. Que le des ese don de administración y le ayudes a seguir adelante, Padre. Que esté con él en las buenas, en las malas y en todo momento, papito. Hoy nos presentamos delante de ti y presentamos a sus hijas y a sus pequeñas, Señor. Que el viernes tú le concediste un año más y
te pedimos que tú la guardes y a su hermanita, la guardes de toda enfermedad, de todo aquello que está atacando a la sociedad. Líbrala, Señor, que desde pequeñas teman tu nombre, Señor. Hoy les bendecimos, hoy te damos gracias, hoy los presentamos delante de ti y como iglesia son parte de tu iglesia. Que nosotros cuando les veamos haciendo cosas incorrectas como iglesia podamos darle el consejo, darle la palabra, Señor, orar por ellos y orar unos por otros, papito lindo. Hoy en tu nombre nos presentamos delante de ti y te damos todas las gracias por lo que tú has hecho y tú harás en sus vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice...